Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos, a todas las personas que nos están viendo y a las personas que se van a ir conectando. Tengan ustedes muy buenos días, que Dios les bendiga. Y les saluda el pastor Luis Honores de la Iglesia Manantial del Cielo. Esperamos hoy podamos desarrollar un mensaje en el que podamos ser instruidos, edificados y enriquecidos, sobre todo bendecidos cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios por este tiempo en medio de una situación tan crítica y difícil, donde todos sabemos aquí en el país se ha prolongado la cuarentena hasta el 30 de junio, ¿verdad? Entonces todo el próximo mes vamos a estar restringidos de algunas cosas también, obviamente, pero siempre tomando en cuenta que en Cristo estamos libres, ¿ok? En Cristo estamos libres y podemos desarrollar nuestra labor a través de este medio y de algunas otras plataformas vía internet. Muy bien, queremos el día de hoy poder hacer una pequeña reseña de lo que hemos ido compartiendo durante todos estos domingos, y vimos cómo es que Dios tiene un gran interés por la humanidad, por el ser humano, y el gran interés de Dios es que todo ser humano venga a salvación y conozca la verdad, ¿ok? Lo vimos en las cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, del 1 al 6, vimos estos versículos donde especifica a Dios que el interés de Él es que todo ser humano sea salvo y que conozca la verdad, y estableciendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Muy bien, luego vimos cada uno de los puntos básicos en relación a este interés de Dios, que consta del objetivo, que consta del plan de Dios también, y de la misión de Dios, que estos tres puntos los vemos a la luz de la Escritura. Y luego vimos la devoción absoluta, el método y el horario, que lo vemos dentro de nuestra relación personal con Dios, en otras palabras, a través de la oración. Y esto produce que podamos grabar y sellar esta palabra, ¿no es cierto? Y a través de las experiencias por la oración, enraizarnos en ella para poder desarrollar la evangelización. Muy bien, entonces esas son las respuestas absolutas. Entonces, habiendo compartido esto, luego compartimos también que eso nos debe de generar una seguridad, y la seguridad es que nosotros tenemos que tener muy claros conceptos en nuestras vidas personales, ¿ok? Vamos a ir avanzando en cuanto a lo compartido el domingo anterior, pero antes queremos presentar el texto o los textos bíblicos para este día. ¿Amén? En Hechos capítulo 18, del 24 al 28, vimos cómo es que Jesús es el Cristo, y de ahí es que sale a relucir estas seguridades. Y leímos en el capítulo 18, del 24 al 28, vimos que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice la Escritura, poderoso en las Escrituras. Pero miremos algunos detalles que son muy importantes aquí. En el verso 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y vemos aquí, en el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el 27 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y luego dice el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, este hombre, Apolos, tenía un conocimiento, ¿verdad?,
tenía un conocimiento en el cual no tenía claro todo el concepto del Evangelio. Pero gracias a Dios, como Dios siempre hace posible encuentros de gran bendición, pues justamente para poder ser mejores edificados, mucho más enriquecidos, extendiendo nuestro conocimiento a algo más allá de lo que Dios quiere, obviamente. Recordemos el texto de base, que es que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cada día vamos conociendo y vamos aprendiendo más en relación a la palabra de Dios, en relación a Dios mismo, en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, las experiencias que nosotros podemos tener en lo personal, pues tienen que evidenciar que Dios nos da respuestas, justamente, ¿a través de qué? Del cumplimiento de esa palabra que vamos recibiendo, que vamos conociendo, hasta que llegamos a un punto de un entendimiento, lo cual quiere decir que lo podemos compartir también. Muy bien, entonces podemos ver que a través de estos pasajes de la Escritura, en Hechos capítulo 18, podemos ver que a través de Cristo tenemos una seguridad muy importante, ¿ok? Y es la seguridad de la salvación. Lo vimos el domingo pasado, vimos 5 puntos importantes, que uno de ellos es la seguridad de la salvación, donde lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 12, ¿no es cierto? Pues luego vimos también la seguridad de las respuestas de la oración, en Juan 16, 24. También vimos la seguridad de la guía del Espíritu Santo, no solamente mora, ¿verdad? Sino que también nos guía y obra a través de nosotros. Luego vimos el punto 4, que es la seguridad del perdón de pecados, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice la Escritura que para los que están en Cristo no hay condenación, dice la Escritura. Y en el verso 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuándo? Eso es eternamente. Y el punto 5 dentro de la seguridad es la seguridad de la victoria. Y justamente en base a eso es que al tener un mejor contenido, al tener un mayor entendimiento de esto, pues entonces podemos no solamente poseer el Evangelio, sino que también podemos disfrutarlo para compartirlo. Amén. Entonces, a través de estas seguridades podemos ahora entender algo muy importante que vamos a compartir el día de hoy. Y a través de estos mismos textos de base vamos a entrar al mensaje del día de hoy. Entonces, vamos a hablar del poder que recibimos. El poder que recibimos. Entonces, cuando tenemos una seguridad, ¿ok? Y explicamos que la seguridad es el arte de evitar, ¿ok? Y minimizar todo tipo de riesgo frente a algo que tenemos. Así que hoy vamos a hablar del poder que recibimos. ¿Y en qué está basado ese poder que recibimos? Vamos a mirar el primer poder, el poder espiritual. Recibimos poder espiritual. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que para prevalecer en la lucha contra nosotros mismos necesitamos ese poder espiritual. Esa lucha contra el mundo y las fuerzas de las tinieblas. Necesitamos poder espiritual. ¿Por qué? Porque originalmente fuimos creados, ¿no? Si bien es cierto en cuerpo, alma, pero también en espíritu. Dios originalmente nos creó en cuerpo, alma y espíritu. Pero lamentablemente por la desobediencia del hombre, ¿verdad? El hombre perdió esa espiritualidad y vivió separado de Dios. Motivo por el cual Dios puso en marcha su plan de salvación por medio de Cristo. Y lo establece en Génesis 3:15, antes de darle sentencia al hombre y la mujer por su desobediencia que los llevó a vivir en pecado, y por ende así se multiplicaron, razón por la cual todos los seres humanos venimos a esta tierra con esa naturaleza pecaminosa. Pero el plan de Dios, el plan que está en marcha, sigue en marcha y seguirá en marcha, es la salvación del ser humano. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y desde antes de esa sentencia, como lo vuelvo a repetir, Él estableció que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, le aplastaría la cabeza al diablo, a Satanás.
Entonces el poder espiritual consta de ¿qué? De que tenemos que prevalecer en la lucha contra nosotros mismos, contra el yo, ¿ok? Contra el mundo, contra todas las cosas físicas y materiales, y contra la fuerza de las tinieblas, que es un poder espiritual, obviamente. Entonces nosotros no podemos, con una naturaleza pecaminosa, con un estado natural, no podemos pelear contra las cosas espirituales, ¿ok? Entonces el poder espiritual que viene de Dios es muy importante para nosotros, y eso está en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos. Pero después de haber Jesucristo establecido, ¿verdad?, que él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, y que nadie podía llegar al Padre si no es por Él, que Él había establecido que Él fue el que estableció la ley del Espíritu de vida, amén, y nos libró de la ley del pecado y de la muerte, ¿no es cierto? Y también que Él vino a desechar todas las obras del diablo. Estoy hablando de Jesús el Cristo como el ungido de Dios, como el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Lo vimos en la introducción del mensaje anterior. Hoy lo hacemos la reseña. ¿Por qué? Porque es importante tener estos puntos muy claros para poder desarrollar lo que viene ahora. Entonces, el poder espiritual es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque si es que tomamos en cuenta estos puntos, vamos a poder darnos cuenta que sí, realmente podemos prevalecer frente al egoísmo, al yo, al carácter natural nuestro. Podemos hacerle frente al mundo. Amén. Y podemos con autoridad quebrantar las tinieblas. Esto es muy importante, muy importante. Entonces toda incredulidad, el humanismo, la impotencia espiritual, ¿verdad? En el nombre de Jesús, por Cristo podemos nosotros hacerle frente, y no solamente eso, sino que podemos prevalecer frente a estas cosas. Por eso es importante el poder espiritual. Muy bien. También tenemos el punto 2, el poder de sabiduría. El poder de sabiduría, ¿ok? ¿Qué hace el poder de sabiduría? Vence las huecas filosofías y los engaños del mundo. Hoy en día están saliendo una gran variedad, ¿verdad?, de personas que hacen exposiciones motivadoras. A través de las mismas redes podemos ver muchos charlas, muchas exposiciones motivadoras, principalmente donde nos aconsejan que desarrollemos actividades propias, donde nosotros mismos somos nuestros propios jefes, donde nosotros mismos somos nuestros propios líderes, y comenzamos a hacer pequeñas inversiones, y a través de estas motivaciones mucha gente realmente ha caído en desgracia, lamentablemente, ¿no? Quizás hay algunas personas que tienen talento para hacerlo, y bueno, pero el punto es que no podemos dejarnos engañar por filosofías, por huecas filosofías, por artimañas, por muchas cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere para usted y para mí. Recordemos siempre que el interés de Dios es que seamos salvos y que conozcamos la verdad, y la verdad está en su palabra. Por eso estas cosas son prioridades para nuestras vidas. También podemos ver que podemos quebrantar, con sabiduría podemos hacer posible que las fuerzas de la incredulidad y toda confusión que oscurece los pensamientos, ¿ok?, podamos desarrollar con sabiduría y quebrantar aún la propia ignorancia. Recordemos que la ignorancia es un punto que no viene de Dios. La ignorancia no viene de Dios. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Entendámoslo de esa forma, que es muy importante. Entonces vemos aquí que entender el plan de Dios dentro del campo tiene que ser a través de la sabiduría que Dios nos da. Podemos establecer a través del plan que Dios ha desarrollado o ya estableció, nosotros podemos llegar a ese conocimiento y entendimiento. Y con esa sabiduría que viene de parte de Dios podemos establecer ese plan de Dios. No necesitamos
nada que no sea absolutamente dentro de lo que Dios quiere. No necesitamos absolutamente nada, hermanos. Ya está establecido, ya está escrito. Necesitamos conocer y entender eso justamente. Conocer y entender. Y podemos establecer en el campo ese plan de Dios. Y tenemos muchos ejemplos. En Proverbios capítulo 2, verso 6, vamos a leer lo que dice la Escritura, que es algo muy importante en relación a la sabiduría. Dice la Escritura en Proverbios 2, verso 6, dice así. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién es el que da la sabiduría? Jehová Dios. Él es el que nos da sabiduría. ¿Para qué? Para desarrollar lo que justamente Él ha establecido. Para que nosotros disfrutemos esto. ¿Ok? Y también tenemos en Romanos capítulo 12, verso 3, dice la Escritura así. Vamos a leerlo, permítanme por favor. 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Eso es obrar con sabiduría. Una persona que tiene un concepto más allá de lo que debe de tener en sí mismo, pues entonces lo único que está mostrando o evidenciando es el ego, el yo. Pero cuando tenemos un concepto dentro de lo que Dios nos muestra aquí a través de la Escritura, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí, que es el que debe de tener. Muy bien, eso es ser sabio. Tenemos que ser personas humildes, no ser jactanciosos, no caer en la arrogancia. Dios nos da sabiduría para poder desarrollar estos puntos, que son muy importantes. ¿Ok? Entonces, la ignorancia no proviene de Dios. Por eso Dios tiene interés en que todos conozcamos la verdad. Muy bien, vamos al punto 3. El punto 3 habla del poder físico. ¿Ok? Poder físico. En estos tiempos, el poder físico es sumamente importante porque estamos viviendo una inamovilización social que está generando que en muchas personas está ocasionando que a veces nos excedamos en algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios es bueno y nos da poder para ello. Entonces, asumir absolutamente la comisión con buena salud. Este es un tiempo de preparación. Debemos de tomarlos de una forma muy asertiva. Si bien es cierto que se ha prolongado esta situación de la inamovilización social, hasta el próximo mes, pues también es cierto de que es cuando más debemos de cuidar nuestra propia salud. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando podamos ya desarrollar nuestras actividades propias de una manera personalizada en cuanto al prójimo, en cuanto a salir al campo, en cuanto a buscar, ¿verdad?, que desarrollar la comisión que Dios nos ha encomendado, pues entonces necesitamos buena salud. ¿Ok? Necesitamos buena salud. Fuerza física para vencer las debilidades y las enfermedades. ¿Para qué? Para continuar el movimiento de evangelismo. Entonces, nuestra fuerza física nos va a ayudar en nuestras debilidades y las enfermedades. Hoy en día ya estamos mucho más claros que este tema del COVID le podemos hacer frente a través de ¿qué? De que podamos contar con un buen sistema inmunológico, ¿verdad? Y eso es algo físico y debemos de tener en cuenta que debemos de prepararnos y desarrollar un buen sistema inmunológico para que no sea quebrantada nuestra salud. Entonces hay muchos factores que tienen que ver con esto, muchísimos factores que tienen que ver, hermanos, con esto. Inclusive, recuerden de que uno de los síntomas del COVID es la falta de respiración, ¿cierto? Como que hay un impedimento que se genera en
en el mismo organismo que imposibilita la facilidad de poder respirar. Pero justamente el poder desarrollar una buena respiración es saludable para nosotros, es muy saludable. Hay unos estudios científicos que dentro de la medicina nos muestra que nuestras células requieren de oxígeno y muchas veces por falta de ese oxígeno, entonces nos hacemos muy vulnerables a enfermedades, principalmente al problema del cáncer. Entonces se dice que el cáncer proviene de justamente la carencia o la falta de oxígeno en nuestras células. Entonces hasta eso debemos de ser cuidadosos. En las comidas también, obviamente. Debemos de tener una alimentación muy bien nutrida, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a conocer los nutrientes, las proteínas, que conforme pasan los años vamos a ir necesitando nosotros en nuestros propios cuerpos. Y todo eso es sumamente importante. Hay un ejemplo muy importante en la Escritura. Vamos a Josué capítulo 14, vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura en este pasaje. ¿Ok? En Josué capítulo 14, permítanme por favor, quiero precisarlo. Aquí está el verso del 10 al 11. Dice así, del 10 al 11. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años. Y el 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Esta escritura es muy, muy importante. ¿Ok? Caleb había recibido palabra de Dios a través de Moisés, ¿no es cierto? Y en ese tiempo Caleb tenía 45 años y dice que pasaron 40 años y ya tenía 85 años y sus fuerzas estaban intactas, ¿verdad? Intactas. Sus fuerzas estaban muy, muy bien. Estaba firme en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios lo había ayudado y Caleb era una persona que era cuidadosa de sí mismo también. Entonces nosotros para estos tiempos necesitamos tener una buena alimentación, necesitamos tener, ¿verdad?, un conocimiento de cosas que nos van a ayudar y también, también vamos a poder evitar ciertas cosas que van a ser perjudiciales cuando el consumo es extremo. Por ejemplo, el azúcar y algunos otros alimentos que quizás en exceso nos pueden dañar. Así que tengamos mucho cuidado, hay que cuidar la salud, hay que cuidar con qué nos alimentamos, hay que aprender a tomar una buena respiración también. Son temas muy importantes que debemos de considerar en nuestra vida personal. Muy bien, entonces tenemos poder espiritual, que es en base a todo el conocimiento, entendimiento y desarrollar fe en ello para poder tomar en cuenta ese poder espiritual que viene de parte de Dios, ¿no?, por medio de Cristo, el poder de sabiduría, que es Dios quien lo da, y hoy en este momento estamos viendo el poder físico y entramos al punto 4 que tiene que ver con ¿qué? Con el poder económico. Uy. Este tema es algo candente, ¿verdad? Muchas personas tienen conceptos bastante controversiales, podría decirlo, en cuanto a la economía. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Para proclamar el Evangelio en todo campo hasta lo último de la tierra es necesaria la economía. Porque ¿cómo podemos transportarnos? ¿Cómo podemos movilizarnos? ¿Cómo podemos llegar a lugares donde quizás vamos a encontrar una gran necesidad en las personas? ¿Solamente le daremos el Evangelio? ¿Verdad? Si una persona está realmente
con mucha hambre, por decirlo así. Tiene mucha hambre, que le vamos a dar solamente el Evangelio. Entonces hay necesidad de economía. Entonces nosotros debemos de tomar muy en cuenta esto. Yo muchas veces les aconsejo a los hermanos, a los discípulos, que claro que necesitamos economía, pero el punto es, ¿cuál es el propósito de tener economía? Entonces, si pensamos más en nosotros mismos y por esa razón queremos economía, pues entonces no estamos tan certeros que digamos. ¿Ok? Economía necesitamos para desarrollar la comisión que Dios nos ha dado, que Dios nos ha encomendado. No podemos salir de ese punto clave. Es cierto que lo demás vendrá añadidamente a nosotros, pero cuando tenemos ese punto que debe de ser el punto central para nosotros, para desarrollar la gran comisión, entonces es muy importante que tengamos claro el concepto del poder económico para proclamar el Evangelio en todo campo hasta lo último de la tierra. Y también, ¿para qué? Para que se pueda preparar la ofrenda y el diezmo para la iglesia y la evangelización mundial. Son temas muy importantes, sumamente importantes. Entonces, son principios básicos para una persona, para un creyente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer cuando hay economía? ¿O qué es lo que hacemos cuando hay economía? ¿Qué es lo primero que pensamos? Pues debemos tener prioridades en cuanto a la economía. Eso es algo muy importante. ¿La economía hace posible que podamos darle culto a Dios también? Por supuesto que sí. Nosotros le damos culto a Dios, le podemos dar culto a Dios donde estemos. Pero también Dios ha establecido que debemos de congregarnos, inclusive ahorita por estos medios. Si una persona no tiene internet no puede disfrutar de esto. Es cierto. Entonces, por eso es importante la economía. Es importante realmente. Pero dentro de qué debe de ser prioridad, dentro de la gran comisión que Dios nos ha dado, dentro del objetivo de Dios. La economía es básica. Dentro del plan de Dios la economía es muy importante. Dentro de la misión de Dios la economía es muy importante. Entonces debemos de tomar con mucho cuidado esto. Con mucho cuidado. No es que Dios quiere tu dinero, no. No es que porque yo ofrendo hoy tengo que esperar que me dé 10 veces más Dios, porque eso es condicional. Tampoco es así. La ofrenda y el diezmo es porque Dios ya nos bendijo, Dios ya nos dio. No es que yo voy a dar para que Dios me dé. Esa es una ley natural. Lo que se siembra se cosecha. Amén. Si yo siembro, trabajo la tierra y echo una semilla de naranjas y la cultivo y bueno, viene el proceso el desarrollo de ese cultivo y al final voy a tener una cosecha. Eso es algo natural. Así es. Dios es bueno, Él siempre, bajo cualquier situación o circunstancia, no va a dejar de ser bueno. Y Dios nos enseña a través de su bondad que Dios no nos está bendiciendo, Dios nos está dando de su amor, de su gracia, de su misericordia, ¿me entiendes? Y Dios nos está exigiendo que tengamos que darle algo a cambio. Dios lo que quiere es que todo ser humano alcance salvación y venga al conocimiento de la verdad. Ahí está basado el principio y el interés de Dios. Necesitamos desarrollar muchas cosas. Trabajamos con la misión en Corea del Sur, trabajamos con la misión que preside el pastor Ryu Wan-Sud, Alianza para la Evangelización Mundial. Ese es el punto clave, ese es el punto básico que nosotros estamos desarrollando. Por la gracia de Dios estamos llegando a muchos lugares, ¿verdad? Actualmente hay más de 100 naciones donde ya hay una presencia de la misión. Principalmente ¿para qué? Para que se pueda conocer esta verdad, que es Cristo. Ese es el punto más importante. Y entonces para esto también se requiere economía, obviamente. Entonces
es importante desarrollar el RUTC. ¿Qué es el RUTC? Es el Centro de Unidad de Entrenamiento de los Remanentes. Entonces es el lugar donde se prepara plenamente a los misioneros, a los pastores, a los maestros. ¿Para qué? Para la evangelización mundial, justamente. Desde pequeños, desde niños, aún a las madres gestantes las están preparando para ello. Entonces, hay un trabajo muy importante que es bueno conocerlo. Es muy bueno conocerlo y por eso estamos llanos a poder servirles en el momento que ustedes requieran. Usted que me está oyendo, que me está viendo, pues estamos llanos a ello. El interés de Dios es nuestro interés. Amén. El interés de Dios, el deseo de Dios es nuestro interés, es nuestro deseo. Así que estamos trabajando en base a esto. Muy bien. Entonces el poder económico es sumamente importante. Y ahora entramos al último punto, que es el punto 5, el poder interpersonal. ¿Qué quiere decir poder interpersonal? ¿Ok? Es desarrollar relaciones que generen una especie de que me voy a asociar con tal persona. ¿Para qué? Para tener el mismo objetivo, para tener o desarrollar ese plan de Dios, para poder hacer la misión. Y cada uno tiene que desarrollar su propia devoción a través de la oración. Y podemos conocer y entender el método de Dios y también el horario que es para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y de esa forma podemos desarrollar esa nueva naturaleza que Dios tiene tanto interés que desarrollemos. Entonces, el poder interpersonal es muy importante. ¿Para qué? Para levantar el reino de Dios junto con los discípulos. Amén. Si yo llego a entender el Evangelio, si conozco y llego a entender el Evangelio, pues entonces voy a disfrutar ese Evangelio. Y cuando comienzo a disfrutar ese Evangelio, es la evidencia de que estoy viviendo en el reino de Dios. Entonces, ni el yo, ni las cosas materiales que tienen que ver con lo terrenal, con el mundo, ¿verdad?, van a prevalecer contra mí. Por eso el poder espiritual es el primer punto. Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, ese poder espiritual, entonces puedo desarrollar lo demás y puedo tener relación con personas. ¿Para qué? Para levantar o establecer el reino de Dios en lugares. Pero dice aquí justamente ¿con qué? Con los discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Son el resultado de los encuentros de bendición. Los discípulos son el resultado de los encuentros de bendición, justamente. ¿Ok? Jesús se encontró con sus discípulos. La Biblia dice que Él los escogió. Sí, es cierto. Cuando Él resucitó, Él fue en busca de los discípulos y tuvo un encuentro maravilloso con ellos también, porque tenía que culminar la parte que a Él le tocaba. Estuvo 40 días con ellos y se presentó con pueblos indubitables, dice la Escritura en el verso 3 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y dice que estuvo por 40 días enseñándoles, ¿qué cosa? Acerca del reino de Dios, justamente. Entonces ellos recibieron poder en el verso 8, ¿para qué? Para establecer ese reino de Dios donde iban, lo compartían, lo desarrollaban, y nada los pudo parar, justamente. ¿Por qué? Porque esa misma actividad de encontrarnos con personas, tenemos que estar claros con poder espiritual, con poder de sabiduría, para poder tener ese entendimiento y poder entender ese plan de Dios. En ese lugar donde estamos llegando, podemos descubrir a ese discípulo absoluto que Dios ya ha preparado. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 48, dice que las personas, los gentiles, dice, o sea, los que no eran israelitas, dice que estaban llenos de gozo y se gozaban y alababan la palabra de Dios. Y creyeron aquellos que ya habían sido ordenados para vida eterna. Capítulo 13, verso 48, mírelo bien. Entonces, esa palabra la podemos experimentar nosotros en el campo, porque vamos a llegar a tener encuentros de bendición con personas. La mayoría de los hermanos que están en liderazgo en nuestra iglesia, tuvimos encuentros con ellos. Y a Dios le plació que sea así, pues ahora ellos están
trabajando con nosotros y estamos asociados en lo interpersonal. ¿Por qué? Porque estamos apuntando lo mismo, estamos en el mismo interés de Dios, estamos en el mismo deseo de Dios, estamos desarrollando la obra maestra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con ese punto entonces podemos establecer el reino de Dios, donde vamos. Y eso es ¿por qué? Porque comenzamos a trabajar con ellos de una manera personalizada. Comenzamos a instruirlos en la palabra de Dios, en el Evangelio, a profundidad. ¿Cuándo? Todos los días. Muy importante, ¿ok? Entonces, para levantar el reino de Dios junto con los discípulos, ese poder interpersonal, esa facilidad de poder llegar a todo tipo de personas, en el campo que fuere, podemos llegar, claro que sí. El Espíritu de Dios nos va a guiar a ello. Eso es algo que debemos de considerarlo siempre. No se trata de mi plan, se trata del plan de Dios. No se trata de mi método, se trata del método de Dios. Y obviamente que podemos establecer una forma o una manera de hacer, pero con mucho cuidado en el sentido de que tenemos que estar bien afinados a lo que Dios ya estableció en su palabra. Muy bien, en 1 Tesalonicenses, permítanme leerlo, dice la Escritura en el capítulo 5, vamos a la Escritura por favor, capítulo 5, ¿verdad? 5:15. Dice, mirad que ninguno pague a otro con mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si el interés de Dios es que todo ser humano alcance salvación y conozca la verdad, entonces ese mismo interés tiene que ser el nuestro. Entonces de esa forma no hacemos acepción de personas y por ende a personas que muchas, inclusive la sociedad margina, pues podemos compartirle el Evangelio con toda libertad. ¿Ok? Y de esa forma podemos disfrutar de esos encuentros con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque son creación de Dios también. Y lo que debemos de hacerles es un bien. No debemos hacerles ningún mal, al contrario. No podemos ser condenatorios con las personas. La Biblia dice que el que está en Cristo no hay condenación. Entonces, si no tenemos condenación, ¿por qué tendríamos que condenar? Y a veces porque hay una diferencia con alguna persona, con un hermano, caemos en condenar a la gente con una facilidad enorme. Eso no es lo que enseña Dios a través de su palabra. Eso no es lo que enseña Dios a través de su Espíritu. Eso no es lo que enseñó Cristo cuando vino a esta tierra. Muy en cuenta estos puntos. Muy en cuenta. Necesitamos establecer el reino de Dios en los campos. Y en los campos vamos a encontrarnos con personas muy difíciles. Es cierto. Quizás esa persona difícil es la que Dios había separado para tener un encuentro con ellos. Pasó con Pablo. Pablo era muy difícil para la iglesia, por supuesto que sí. Onésimo era muy difícil para la iglesia, por supuesto que sí. Sin embargo, Dios envía a Ananías a un encuentro con Pablo. Y después Pablo se encuentra con Priscila, Aquila, se encuentra con Lidia, salió a la iglesia de Tesalónica. En Macedonia hizo grandes cosas, pero por la guía del Espíritu Santo. Él quería irse a Asia, terminó en Macedonia. Luego llegó a Asia, a Europa. Estuvo en Roma, como todos sabemos. Pero es muy importante la guía del Espíritu Santo y poder encontrarnos con esas personas que Dios ya preparó y que esas personas son los futuros discípulos absolutos en esos mismos campos. Por eso todos estos puntos son sumamente importantes, así como la seguridad, ¿verdad?, de poder tener clara nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Esa seguridad de tener muy claramente tenemos una respuesta de Dios a través de la oración.
O sea, oramos con esa seguridad de que Dios va a responder nuestra oración. Oramos con la seguridad, ¿verdad?, de que Dios nos va a dar su guía. Porque no solamente mora en nosotros el Espíritu de Dios, sino que también nos guía y obra a través de nosotros. Y reposando en la seguridad es la seguridad del perdón de pecados y la seguridad de la victoria. Eso fue el domingo anterior. Y hoy, los poderes. El poder espiritual básico, el poder de sabiduría, el poder físico, el poder económico y el poder interpersonal. Muy bien, entonces así estamos culminando el día de hoy este mensaje y no sin antes recordarles que usted puede hacernos algunas consultas, ¿no? Se puede contactar con nosotros vía hacer un comentario en el Facebook, ¿no? Y con todo gusto le podemos servir a cada uno de ustedes, pero también queremos hacerles saber que el próximo domingo 31 de mayo, ¿verdad?, vamos a tener el mensaje de las bendiciones del salvo. En primera instancia íbamos a compartir ese mensaje hoy, pero nos percatamos de que es importante que después de la seguridad podamos darnos cuenta que qué poder es el que tenemos ahora. ¿Para qué? Para poder ver que hay muchas más bendiciones que Dios nos tiene como personas que hemos alcanzado salvación y estamos conociendo esta verdad absoluta que Dios nos da a través de su palabra. Entonces, el próximo domingo 31 de mayo, el mensaje a las 11 de la mañana, que es domingo, es las bendiciones del salvo. Entonces, también tenemos aquí unos números telefónicos para que usted pueda contactarse, o el WhatsApp 51 985699316 o al más 51 973 867 645 o a los celulares 985699316, ¿ok? O al 973 867 645. Tiene usted a disposición estos números, y en la página de Facebook, Luis Fernando Nores Barriga, o al Facebook de Iglesia Manantial del Cielo, usted puede contactarse con cada uno de nosotros. Así que les agradecemos mucho su atención, el haberse conectado con nosotros a través de este medio, ¿ok? Y no sin antes queremos hacer una oración. ¿Por qué? Porque el interés de Dios, les volvemos a repetir, es nuestro interés. Que la gente alcance salvación y venga al conocimiento de la verdad. En este tiempo tan difícil, donde hay una gran mortandad mundial, sentimos aflicción por ello, obviamente, hay un pesar en nosotros, pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y es compartir el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que las personas puedan venir a salvación y a conocer esta verdad absoluta de parte de nuestro Dios Todopoderoso y Padre Celestial. Muy bien, oremos, hermanos. Le pido que nos acompañe a orar, y si usted no conoció y hoy día ha recibido este mensaje, pues también puede orar con nosotros. Súmese a esta oración y usted puede experimentar algo muy importante en su vida el día de hoy. Padre bendito Dios, en este día queremos agradecerte por esta gran salvación que ha venido a nosotros, y también, Señor, hay personas que por primera vez están oyendo, quizás han oído en otro momento tu palabra, y te pedimos por estas personas, Señor. Si alguien de estas personas en este momento está viendo este mensaje, solamente te pido que ores conmigo y digas: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque a ti te ha placido que yo pueda recibir este mensaje hoy, y me arrepiento de todo pecado que cometí, pero principalmente te pido que me ayudes y que perdones, Señor, el pecado original, Señor. Que por medio de Cristo yo pueda experimentar en mi vida personal la solución de ese pecado en mi vida y del perdón de los pecados que yo he cometido también, Señor. Te agradezco, Padre Santo, por Cristo, que es el único camino que me puede llevar a ti, que es el único que me libra del
pecado y de la muerte, y que es el único que puede desechar toda obra del diablo. Gracias por Cristo. Te pido que tu Espíritu venga a mi vida y que muera en mí. Ayúdame, Señor. Muchas gracias. Oro por toda persona que en este momento también está pasando enfermedades, aflicciones y todo aquello que quebranta la salud y el cuerpo físico también. Y aquellas personas que también aún tienen problemas espirituales. Oramos en el nombre de Jesús para que Dios obre y que Cristo, que es el solucionador de todo tipo de problemas, venga a nuestras vidas y que obre de una forma muy especial. Muchas gracias, Padre amado, por la bendición que tú nos das en este día. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, le agradecemos a todos, no sin antes recordarles que la Iglesia Manantial del Cielo está al servicio de cada uno de ustedes y que sepan que nosotros trabajamos con la misión de Corea del Sur, que es Alianza para la Evangelización Mundial, que la preside el pastor Ryu Wansud, y con el equipo que está encargado de Latinoamérica, que son el pastor Hong, el pastor Go, el pastor Shin y el pastor Pan. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga ahora y siempre. Muy amables, que Dios les bendiga.